Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Trasfondo de esta lectura. Esta sección trata sobre la superioridad de Jesús sobre los dos líderes del pacto mosaico, Moisés y Aarón, quienes eran ambos hermanos y levitas. Y más adelante esto nos conduce a la discusión práctica del sacerdocio de Melquisedec, que se encuentra en Hebreos capítulo 4, 14, a Hebreos 7, versículo 28. Aquí en esta sesión que acabamos de leer hay un juego rabínico sobre dos conceptos. La casa de Dios, que está en Hebreos 4, versículo 14 al 17, está en Números capítulo 12, versículo del 7 al 8, y en 2 Samuel capítulo 7. Y el otro concepto es el reposo, que se encuentra en Hebreos capítulo 4, del 14, versículo 14 al capítulo 7, versículo 13, y en el Salmo 95, versículo del 7 al 11. El argumento se desarrolla de la siguiente manera. Moisés fue parte de la casa, es decir, de la familia de Dios, pero Jesús fue el constructor de la casa, el constructor de la familia. Moisés es siervo en la casa, mientras que Jesús es miembro de la familia. Fíjense qué interesante cómo se desarrolla este argumento en esta epístola que Pablo dirige a los hebreos, porque yo estoy convencido de que Pablo fue el autor de esta epístola, aunque no está completamente definido que sea así por los escrituristas. Moisés falló en traer a realidad el descanso de Dios, mientras no falló en la tarea. O sea, Moisés se esforzó, pero no lo logró. El enfoque teológico de este pasaje es una advertencia a ser obediente y fiel. Jesús fue obediente y fiel, pero los israelitas no lo fueron. El pacto mosaico tuvo consecuencias severas para los desobedientes. ¿Cuánto más severas serán las consecuencias de rechazar o violar el nuevo pacto? Y esta sesión terminamos diciendo que es tipológica en el sentido de que contempla el Nuevo Testamento como el éxodo nuevo, el éxodo espiritual. Reflexionemos entonces sobre este pasaje y el libro de Hebreos en general. Este libro fue dirigido a los hebreos, como ya hemos dicho, y usa el término hermanos y se usa repetidamente, lo que implica creyentes judíos. Sin embargo, algunas de las advertencias parecen aplicarse a un grupo incrédulo de judíos. Noten los tres pronombres usados en Hebreos capítulo 4, versículo 14. Entonces, el imperativo, cuando menciona a Cristo Jesús, dice considerad a Cristo Jesús. Quiere decir considerar pensativamente,
En contexto, esto implica comparar su persona y obra con la de los líderes del pacto mosaico. El término al apóstol y sumo sacerdote son dos títulos que tratan con la superioridad de Jesús sobre Moisés como mensajero oficial y sobre Aarón como el sumo sacerdote levítico. El sumo sacerdote en hebreo se considera de una manera muy particular este término y llama a Jesús sumo sacerdote, y por lo tanto requiere una argumentación extensiva rabínica para convencer a los judíos del primer siglo que Jesús, de la tribu de Judá, realmente era un sacerdote, porque Jesús no era de la tribu de Leví, no era levita, de donde venían los sacerdotes. Así que por eso se utiliza toda esta argumentación de tipo rabínica. Es interesante cómo el apóstol Pablo, en su epístola a los hebreos, se esfuerza en explicar en un lenguaje que los judíos puedan entender. Fíjense que esta iglesia de Jerusalén estaba compuesta por judíos, y es a esta gente específicamente que se dirige a esta epístola. Y en este capítulo 3, versículos del 1 al 6, se explica el concepto que tiene que ver con la doctrina de Cristo, que es mejor, superior, diferente. Cristo como sacerdote versus el sacerdote, el sacerdocio de los levitas. Ya hemos visto que Él es superior a los profetas, que también es superior a los ángeles. Ahora le veremos como superior a Moisés. Y en este capítulo 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de vuestra profesión, Cristo Jesús. Esta expresión, por tanto, significa que esta es la otra razón por la cual yo creo que el apóstol Pablo es el autor de esta epístola, porque él acostumbraba a utilizar estas expresiones como una especie de bisagra o cimiento para presentar aquello que consideraba lógico. Y en la expresión hermano identifica aquí aquellos que eran hebreos como Pablo, porque Pablo pertenecía a la raza hebrea, él era hebreo, y él llamaba a los judíos como sus hermanos en la carne. En este versículo, por lo tanto, le llama hermanos santos, no por lo que ellos hacían o por sus obras, sino porque la palabra santo significa separados. Ellos estaban separados para Dios. Interesante este concepto. No es santo el que no peca, es el que está separado para Dios. Es decir, le pertenecían, eran parte del pueblo de Dios, eran participantes del llamamiento celestial. Estos hermanos que aquí se mencionan como participantes del llamamiento celestial habían tenido un llamado terrenal, pero en ese momento ya habían avanzado, pertenecían a la generación de Israel de aquella época que se había vuelto a Cristo. El llamado terrenal no había desaparecido, pero había sido cambiado por el llamado celestial, de manera que eran entonces participantes de un llamamiento celestial. Y esto es algo que en la actualidad varios misioneros judíos en Jerusalén han tratado de aclarar. Ellos no tienen que dejar de ser judíos. Una persona puede continuar siendo judía y convertirse en un cristiano, en un hijo de Dios. Nadie pierde su nacionalidad por convertirse en un hijo de Dios. Nadie nos pide que renunciemos a nuestra nacionalidad. Y el judío continúa siendo un judío después de haber venido a Cristo.
Él ha avanzado junto con la revelación de Dios y es ahora participante del llamado celestial. Y fíjese que el apóstol continúa diciendo: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Esto es una palabra muy significativa y tenemos que reconocer que significa que debemos dedicar a Jesús meditaciones y pensamientos cuidadosos, serios y prolongados, dedicando a ello el debido tiempo, porque Él es el sumo sacerdote, porque Él es el apóstol. Y Jesús era un apóstol en el sentido básico de la palabra apóstol. Después de todo, ¿qué es un apóstol? Un apóstol es alguien enviado. Y Jesús fue enviado de Dios a esta tierra. Es decir, que en ese sentido Él era apóstol. Él fue un mensajero. Él fue el mensajero de Dios. Él es la revelación de Dios. Él vino de Dios como un apóstol. Pero consideremos que el escritor también dice que es el apóstol y sumo sacerdote. Su función sacerdotal será el tema completo de esta epístola. Hermanos, esperamos que estos comentarios sobre Hebreos, el versículo que acabamos de leer, les sean útiles. Esta es una epístola que requiere un estudio profundo. Lo referimos, por lo tanto, a nuestra introducción general a esta epístola, que la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, Ángel Cenkis, con el subtítulo de Canal Aurora. Ustedes buscan en YouTube, ponen las palabras Ángel Cenkis y al lado ponen Hebreos. Y ahí pueden encontrar un resumen general que va a continuar ayudándonos en la comprensión de este estudio. Por el día de hoy terminamos, pero estamos conscientes de que esto requiere un abordamiento más profundo y que continuaremos haciéndolo. Y siempre va a ser siguiendo el leccionario de nuestra iglesia, el cual lo pueden encontrar en la página de la iglesia en Facebook, pero que próximamente, para la época de las Navidades, estaremos preparando un almanaque donde le regalaremos este leccionario para que les sirva de guía durante el año y que puedan continuar utilizándolo también en años subsiguientes, porque las lecturas son muchas, son abarcadoras. Muchas gracias y que Dios continúe bendiciéndonos.